Buenas, buenas, comunidad Fabulady, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú, Fabulady? Bien, Lady, muriendo de calor, pero bien. Sin embargo, pues son las fechas, ¿no? Y así que hay que aguantar. Y a ver, Fabulady, ¿qué tema tenemos el día de hoy? Ya se acerca el Día del Padre y creo que no les hemos dedicado un episodio a esos hombres, a esos papás luchones, ¿o no? Por lo regular en estas fechas, los temas de episodios son así como que el mejor papá del mundo, tal vez recuerdos de tu papá, etc, etc. Pero creo que pocos hablan del papá lero, lero. Lero. Para los que viven en México o fuera de México, pero conocen esta palabra, sabrán que lero se refiere a una persona canija, ¿no? Tal vez aquellos papás que no estuvieron presentes o que fueron canijitos con los hijos, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de aquellos papás que nos faltaron, aquellos papás que no estuvieron o que te hicieron sentir que no era suficiente, aquel que gritaba más de lo que abrazaba o bien que tal vez nunca supo cómo estar contigo. Obviamente este episodio no es para echar culpas, es para hablar tal vez de esa herida que muchos cargamos y que representa nuestra figura paterna. Porque por lo regular, y no sé si tú llegas a escuchar la clásica frase Fabulady donde te decían, es tu papá y hay que respetarlo, aunque te minimizara, aunque te humillara, aunque no te respetara. No sé si llegaste a escuchar esa frase de algún conocido, qué sé yo, o la sigues escuchando. Entonces, creo que eso es lo que queremos hablar esta vez, ¿no? O sea, un poquito más de aquellos papás, pues que marcaron tal vez la vida de algunos niños, ¿no? De algunos o de todos los niños o de muchos niños. ¿Cómo ves, Fabulady? Me parece muy bien y yo creo que lo dejamos para después de la musiquita. Y para los que no nos conocen, mi nombre es Gaby. El mío es Anne y juntas somos Fabuladies. Bueno, tu papá aún todavía pues está en vida, ¿verdad? O sea, vive. Entonces yo sé que tú vas a tener muchísimas ganas de decirle unas palabras, pues que te salgan del corazón. ¿Qué te parece si es el momento ahorita para no dejarlo hasta el final, sino de una vez para empezar con el pie derecho y ya después nos vamos con las cuestiones de los papás? Leros, leros. ¿Qué te parece, Fabulady? Wow, Fabulady. Pues creo que ya desde aquí ya me hiciste que me quiebre, ¿no? Porque pues ahora sí que pasan cosas. Y aunque yo adoro a mi papá, es mi papá, ahora sí que con sus defectos y virtudes, pues es mi papá. Quiero que casi al final, antes de la musiquita, pues dije que la frase de es tu papá y lo tienes que respetar, ¿no? Yo algo que quiero dedicarle a mi papá estas palabras, así como me lo dices, es pues papá, sé que el amor que me diste o que nos diste a mí y a mis hermanos fue tal vez el que aprendiste, fue tal vez el que te enseñaron, o fue tal vez el que supiste dar. No fue el amor que como niños hubiéramos querido, pero que hoy entiendo que lo que nos diste fue lo que pudiste. Y pues con eso me quedo. En verdad desearía que supieras lo mucho que nos importas y lo mucho que representas para nosotros y que siempre, siempre, siempre vamos a querer que estés bien. Y pues feliz Día del Padre y te mando un abrazo con todo mi corazón y en mi conciencia. Pues muy bien, Fabulady. Mira, yo sé que a veces tenemos papás que pues hasta cierto punto, tanto el papá como la mamá, pues no tienen una guía de cómo ser padres, ¿no? Y pues también son jóvenes. A veces los padres, pues en su juventud, pues son inmaduros y no están como muy conscientes. Y de hecho, antes esto de la palabra de ser conscientes, pues no estaba de moda, o sea, no se usaba antes y entonces los papás, tanto los papás como las mamás, pues crecían a sus hijos como ellos lo aprendieron. Pero dicen por ahí que nunca es tarde para retomar el camino o para cambiar nuestros sentimientos, nuestra vida
y nunca es tarde para reparar cualquier daño que se haya hecho, porque tal vez no es la intención de los papás de hacernos daño, sino como bien lo dijiste, dan lo que ellos aprendieron. Y pues yo quiero felicitar igual a todos los papás que son buenos papás. A los que son malos papás, pues, ¿cómo los felicitamos? ¿Cómo se ganan ese título de papá cuando no lo son? Y particularmente, pues igual a mí sí me gustaría mencionar que yo desde muy pequeña, mi papá falleció, entonces realmente yo no tuve esa figura paterna para poder decir qué es un buen papá y qué es un mal papá. Realmente mis recuerdos están sobre un papá que fue muy amoroso y digamos que todos esos momentos que yo viví de chica con mi papá, que los recuerdo, que son buenos recuerdos, pues los agradezco a la vida, los agradezco al alma. Obviamente, pues también, pues quiero dar un agradecimiento especial a mi papá, donde quiera que esté, porque el tiempo que fue papá, yo recuerdo que fue muy buen papá. Y pues a ver, Fabuloides, ya, vamos a entrar en materias, vamos a dejar nuestros sentimentalismos, nuestros recuerdos, vamos a dejar de ponernos nostálgicas y ya entrar en materia con esto de los papás canijos. A ver, Fabuloide. Cabe aclarar que este episodio no está dedicado para alguien en particular. Realmente quisimos hacer un episodio enfocado obviamente a este día para concientizar a aquellos papás o aquellos hombres que todavía no saben cómo ser un buen papá, tal vez. No, claro, nosotros no somos papás y nosotros no somos expertas, recuerden, somos fabuladies, pero sin embargo hemos observado a familias, amigos, a conocidos, etcétera, hemos observado a nuestro alrededor a esos papás que a veces se creen super papás, pero creo que antes de decir soy un super papá, primero hay que aprender a ser un verdadero papá. Y bien, regresando al punto que decíamos que es un papá lero, lo mencioné al principio, no es el que abandona nada más, esos son los más leros, ¿no? Aquellos que nada más crean la bendición y ahora sí que lo dejan a la bendición, ¿no? No Sí, solamente son, son de esos que salen por los cigarros, ¿no? Ahorita vengo, voy por los ándale. cigarros. Esos, creo que esos son el top 10. No solamente son esos, sino también es que el que dijimos que, por ejemplo, tienes al hijo, vives con él, pero no le haces caso, estás más pendiente tal vez del celular, estás más pendiente de tu partido de fútbol, de tus luchas, de lo que tú quieras entretenerte, ¿no? De los amigos que se van a echar la chela el fin de semana, no lo sé. También son aquellos papás que les cuesta expresar sus sentimientos y reconocer más que nada que cometieron un error, porque por lo regular, y eso sí lo he visto muchas veces, la figura paterna mexicana muy machista es de si tú como hijo cometes un error, tu papá que te contrajuzga. ¿En qué sentido? De que no, si yo papá cometí este error, no te lo voy a decir, no lo voy a reconocer y tú tienes que asumir o respetar esa orden, eso que yo mencioné, como si fuera cierta y como si fuera válida. Entonces creo que también son ese tipo de papás, ¿no? Que no reconocen, que cometen un error y no saben también cómo marcan a los niños, ¿no? Pero a ver, Hey, Fabuloide, espérame, no vayas tan rápido, calma, calma. ¿Realmente por qué crees tú que sucede esto? Empezaste diciendo, estos papás canijos son los que no te dicen te amo, los que tal vez no te dicen tus aciertos como hijo, ¿no? Llámese niño, llámese adolescente o incluso ya gente adulta, ¿no? Pero ¿por qué crees tú que pasa esto? En realidad, siempre se ha mencionado que los hombres son poco comunicativos. O sea, no están muy conectados con sus sentimientos. O a lo mejor sí, pero simplemente no estamos acostumbrados a que puedan expresar sus sentimientos abiertamente. Entonces, esta parte del decirle al hijo, ay, hijo, te amo, eres especial, todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, hay ánimo, les cuesta trabajo.
Aunque yo sí he visto generaciones de papás jóvenes donde sí veo que como que ya agarraron un poquito más de conciencia y tratan como de conectarse con sus sentimientos y sí transmitir ese cariño, ese amor de papá a los hijos. O sea, yo sí lo he visto, te digo, en parejas muy jóvenes que ya traen otro chip. A lo mejor a nosotras sí nos tocó esa generación de papás que todavía traían ese yugo de antes, ¿no? Del papá que era como el jefe de la casa, como una educación militar, lo que tú dijiste, que lo tienes que obedecer ciegamente, pero era generaciones atrás. Ahorita ya veo que un poquito ya cambió. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hay algo que a mí me queda claro, Ale. O sea, así como hay papás que les cuesta demostrar sus sentimientos y sus emociones, también hay mamás, también habemos mujeres, ¿ves? O sea, de esa manera. Eso no solamente es por el sexo, ¿no? Sino también es la educación que recibimos en casa. Por ejemplo, tal vez mi mamá pudo no haber sido amorosa, pero a lo mejor yo con mi hija sí lo soy, ¿no? O viceversa. Tal vez mi mamá fue muy amorosa y yo con mi hija no soy tanto. Entonces creo que también depende mucho de tu personalidad o lo que hayas vivido. Sin embargo, lo que mencionas, te doy toda la razón. Creo también porque antes la educación que tenían nuestros papás, vamos a llamarle así, incluso la de nosotros, pues era más bien de lo que vivíamos con la familia, lo que nos enseñaba la familia. Ahora veo y me da gusto entre lo que cabe y lo bueno, que a través de muchos videos, llámese YouTube, TikTok y otras plataformas, hay mucha información, incluso psicológica, de cómo tratar a los hijos, de que ya no les hagas así, que mejorarles entender, que mejor, o predica con el ejemplo, o sea, muchas cosas, ¿no? Antes era, vas a lavar los trastes, ¿y por qué los voy a lavar si tú nunca los lavas, no? Porque lo digo yo, esa era la clásica frase de un papá, de una mamá y más de nada que nada de un papá, ¿no? Entonces, te doy la razón en ese aspecto de que ya las generaciones más jóvenes sí tienen ya otra mentalidad y se los aplaudo, ¿no? Sin embargo, no por ello dejan de haber papás que siguen haciendo lo mismo, porque también crecieron de papás, aunque sean jóvenes, que no tenían ese tipo tal vez o de educación o cambio de chip. O sea, la verdad que yo he visto también parejas jóvenes que digo, ¿cómo puede tener tantas creencias que ya no son válidas para sus hijos y que en lugar de ayudarles o hacerlos más emocionalmente fuertes o más dispuestos a arriesgarse tal vez en la vida, los hacen más temerosos? Entonces creo que eso también es importante reflexionarlo, ¿no? No sé si tengas tú algún otro comentario respecto a lo que para ti crees o que has visto que representa un papal, un papá canijo. Yo te voy a poner un ejemplo que lo he escuchado en muchos videos que pasan en las redes sociales y también lo he escuchado por ahí. No voy a ventanear a nadie, pero esos papás que, ok, sí están presentes, digamos, viven en la misma casa, tal vez sí son responsablemente afectivos con los hijos, sí les demuestran su cariño, tal vez sí están pendientes que si de la educación, parecen buenos padres, pero ¿qué tal con la cuestión monetaria? Ante la sociedad parecen que son buenos papás porque son de los que llevan a los hijitos a la escuela, los pasan a buscar, viven en la misma casa y parecen, pero pues nomás no son proveedores, o sea, no sé si piensan que los hijos se alimentan del aire, no sé si piensan que los hijos no comen o que la gasolina no cuesta, o sea, también esa es una forma de maltrato. Y entonces toda la carga se la dejan a la mamá. Ese sí es un papá canijo, Lady. Una categoría, digámosle así. Claro, va bajando así como de nivel. No, sí, sí, claro, Ale. Y es que esos que tú mencionas, hay de dos tipos. Los que todavía viven con los hijos y los que viven, o sea, los que ya son
papás divorciados o a lo mejor no se casaron, pero que pasan pensión, etcétera, ¿no? Creo que sí es importante mencionarlo porque ser padre no significa nada más, dile a mi semillita, ya tengo un hijo y me siento orgulloso y voy al festival del Día del Padre y aquí mi hijo, mi hija me da mi cartita del Día del Padre, me hace mi corbatita, sino es también ganárselo. Porque lo que tú dijiste ahorita de las mamás, ¿no? Que le dejan toda la carga a la mamá, es cierto. Yo he visto parejas que a veces me comenta la mamá, por ejemplo, no, es que vengo bien desvelada y ¿qué te pasó? No, es que mi hijo se enfermó y pues me la pasé toda la noche en vela, ¿no? Le digo, óyeme, ¿y su papá? Pues es que como al otro día iba a entrar a trabajar temprano, ejemplo, a las 7, mejor descansó él. Oye, pero si tú entras a las 8, o sea, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces, eso también es parte de ser un papá canijo. ¿Por qué? Porque creo que el hijo es de los dos, la responsabilidad es de los dos. Diferente es de que, ¿sabes qué? Tú esta noche te encargas del hijo y yo a la siguiente noche me encargo del hijo. Eso es muy diferente, ¿no? A que nada más le dejes la responsabilidad a la madre. Y aclaro, muchas veces como mamás prefieres tú estar al pendiente del hijo porque tu mismo instinto maternal te hace de que si el tantito el niño se mueve, tiene calentura, le va a dar esto, o sea, y a veces como que te haces más aprensivo y más de que no, déjamelo todo a mí. Eso es algo diferente. Pero estamos hablando de aquellos papás de que prefieren que la mujer se haga cargo y no ponerse así como que del lado de que, oye, yo te apoyo, yo te ayudo. ¿Por qué? Porque el hijo es de los dos. Entonces, creo que también va a ese tipo de papás. Y peor aún, cuando son papás divorciados, de que saben que el hijo está enfermo y ni siquiera preguntan cómo sigue, ni siquiera preguntan, oye, ¿necesitas algo? Si quieres, yo lo cuido hoy, yo lo llevo al médico, o simplemente, ¿sabes qué? Aquí tienes dinero, o aquí tienes medicamentos, o aquí ya te hice cita con este doctor, o sea, ni siquiera hacen eso, ¿ves? O sea, tal vez yo no te lo pueda cuidar porque, no sé, a lo mejor incluso no soy de la ciudad, ¿no? Pero ni siquiera les importa saber cómo está el hijo o mandarle dinero, porque a veces una enfermedad no te cuesta 2 pesos. Y además, si tú como mamá tienes que pagar el médico, los medicamentos y además cuidarlos, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, creo que también va por ese lado, Fabuleí. ¿Qué otra categoría hay de papá canijo? Pues creo que también aquellos papás que son crueles, Fabuleidi, o sea, aquellos papás de que te dicen, ayúdame a cortar esta madera. El chiquito no sabe ni cómo cortarlo, no sabe cómo agarrar. Espérate, eres un inútil, no sirves para nada, mejor lo hago yo. Pero al ratito, ay, mi amor, te amo, te quiero, vamos al cine, o sea, eso es minimizar, no saben los traumas que generan en sus hijos, hacerlos sentir que son inútiles. Porque hay personas que tal vez dicen, mi papá decía que era yo un inútil, pues le voy a demostrar que no. Mi papá dijo que no servía para nada, pues le voy a demostrar que no. Pero son heridas que cargamos. O sea, son heridas que cuando llegamos a adultos, si no llevamos un proceso o si no sabemos cómo manejarlo, en lugar de decir, mi papá dijo que no servía para nada, pues me voy a demostrar que sí puedo. Son personas que cuando les dicen, te quiero contratar para esto y que es algo de mucha responsabilidad, le tienen temor a esa responsabilidad y prefieren decir no. Le tienen temor al rechazo incluso, le tienen temor a la no aceptación. Dice, ¿qué tal si lo que digo no es correcto? ¿Qué tal si lo que digo no es válido? Lo digo mal, es una tontera. Entonces creo que también como papás, no vamos a hablar de las mamás, sino nada más de los papás. Creo que como papás sí hay que ver esa parte, cómo le decimos a los hijos que algo no lo está haciendo de manera correcta. O aquellos papás que van a una competencia y de pronto no gana el hijo. Es que debiste haber hecho no sé qué, pero es que ¿por qué no hiciste tal cosa? Pero es que no practicaste, es que no estudiaste. O sea, en lugar de decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó para que mejoremos o cómo podemos apoyarte para que tú la siguiente, pues puedas lograr tal vez esto, ¿no? O sea, en lugar de invalidarlo, es mejor preguntarle qué fue lo que sucedió o reconocer el esfuerzo que hizo, sobre todo si viste que se estuvo preparando, que hizo lo que tenía que hacer y simplemente en ese momento pues no salió como esperaban, ¿no? O sea, en lugar de que te cambie la cara y que te sientas avergonzado porque tu hijo no pudo y el de tu amigo sí, reconocer el esfuerzo que hizo tu hijo. Creo que también esa parte sí es muy importante, que hay muchos hombres, sobre todo hombres, que sí invalidan mucho a sus hijos. ¿Por qué? Porque creo que es parte de, no sé, te sé decir si del ego,
que tienes como papá de hacer de que tu hijo es un ingón? Pues, Lady, no sabría qué opinar en este caso, porque te digo, no crecí viendo ese tipo de cosas, pero sí, sí, yo creo que sí existe eso que tú dices, por supuesto que hay papás así, pero tal vez pienso que lo que dijimos al principio, los hombres pues no tienen mucha conciencia de esto, o sea, los hombres no trabajados, los hombres que no tuvieron igual esa educación y esas herramientas emocionales para poder discernir cómo se debe de educar a un hijo o cómo lo debes de crecer, ¿no? ¿Qué tanto tienes que estirar la cuerda? ¿De qué manera vas a poner límites? O sea, ni los papás ni las mamás tienen ese conocimiento cuando inicialmente son padres, o sea, cuando nace una criatura. Son cosas que van aprendiendo de poco en poco. Nada más que, como tú bien lo dijiste, las mujeres somos más responsables. Como tenemos ese instinto materno, no todas, pero la mayoría sí, puedes discernir qué es lo bueno, dónde está el peligro, cómo más o menos vas a crecer a tu hijo de una manera correcta. En cambio, los hombres, como no tienen esa conexión al 100% con los hijos porque no nacen de ellos, o sea, hasta cierto punto tienen como una desconexión, entonces pues no hay manera de que puedan reaccionar a como lo hacen las mamás. Yo creo que también las mujeres sí debemos de entender que no van a reaccionar como las mujeres. Y lo que sí estaría bien es que en estas pláticas prematrimoniales, digo, para las parejas que están pensando casarse, ¿no? Y después ser padres, en ese orden. En estas pláticas prematrimoniales, pues sí deberían de incluir estos temas de la educación de los hijos, no muy escuetamente, porque sé que sí lo tocan, pero no profundizan. Entonces, no sé si de alguna manera estas nuevas parejas estaría bien que lleven como un entrenamiento o como dices tú, una terapia de pareja para aprender o cuando menos para saber cuál es el camino más idóneo para crecer a los hijos. Y para las personas o las parejas modernas que ya pues nada más se arrejuntan o simplemente porque pues no sé, se les fue ahí el tiro y se embarazaron y ahora tienen que crecer a los hijos, pero pues no pretenden ni están en sus planes casarse, pues para ellos, pues también estaría correcto que tomaran o una terapia o a lo mejor un coacheo, pues para que sepan qué es lo que se van a enfrentar. Yo creo que sí estaría bien si se pusiera de moda o a lo mejor si algún especialista brindara este tipo de servicios. Yo creo que sí, muchas parejas que buscan una estabilidad y que buscan crecer en todos los aspectos pudieran solicitar este tipo de servicios si existieran. Yo creo que a nadie se le ha ocurrido, pero pues sería buena idea, Fabulady. Mira, como lo dije en algún episodio, Ale, y coincido en lo que mencionas, creo que antes de ser padres, pero así antes, es más, antes de siquiera casarse, deberían tomar terapia, porque no es lo mismo cuando tú ya tienes un proceso, cuando tú ya has trabajado en tus heridas, cuando has trabajado en lo que te hizo daño, en este caso de tu papá, obviamente también de tu mamá, que sepas cómo encaminar a tus hijos, como cuando no tienes ni idea ni sabes que tienes una herida o trauma o que estás afectado en lo emocional y lo sigues replicando en tus hijos. Por ejemplo, la frase esa de, es que mi mamá, es que mi papá, es que de niño a mí me pegaron y soy un hombre, soy una mujer de bien, pero tú golpeas a tus hijos, ¿ves? Entonces, tal vez tú lo piensas en soy una persona de bien, en que a lo mejor y no robas,
en que a lo mejor y eres una persona responsable en el trabajo, a lo mejor eres una persona que ayuda a los demás, pero si eres una persona que le pega a sus hijos, que le grita a sus hijos, que maltrata a sus hijos, que minimiza a sus hijos, entonces eso de decir soy una persona de bien, no es una persona de bien hacia afuera, es una persona de bien hacia adentro y adentro estamos hablando, bueno, estoy hablando del hogar. Entonces, si aquellas personas que dicen, soy una persona de bien, observamos a qué le llamamos ser de bien, si nos hiciéramos más conscientes, nos daríamos cuenta que hay muchas cosas que mejorar o que sanar para no hacerles un daño a nuestros hijos. Como dices tú, si un especialista se dedicara a eso, no es que no se dediquen, lo que pasa es que no los buscamos para eso. No sé si te refieres a que, por ejemplo, pongan, soy experta en atender a papás primerizos o atender a personas antes de casarse y pensar en tener hijos. Tal vez su eslogan o su manera de llamar a esas personas no ha sido así, ¿no? Pero si uno realmente le interesa la bendición, realmente le interesa tener hijos, de verdad, primero acudan a terapia, sanen, trabajen en sí mismos, disfrútense, porque a veces esa frustración que a veces tenemos como padres, lo reflejamos en nuestros hijos. Eso que nuestro papá esperaba de nosotros, tal vez lo reflejamos en nuestros hijos como una frustración. Y al tener una frustración, al no sentirnos bien, pues obviamente nos vamos a deshogar con nuestros hijos, ¿no? Porque los tratamos como si ellos tuvieran la culpa de lo que nosotros no pudimos realizar, que a lo mejor y fue una exigencia de nuestro padre, porque sin contar las mamás, pero hay muchas veces, y lo he leído más bien, la figura paterna es el que al hijo le da la seguridad en cuanto a confiar en figuras de autoridad o en cuanto a no necesitar esa validación y al creerse suficientes para lograr algo. Entonces, si nosotros como papás hombres, o sea, no nos sentimos suficientes, fuimos educados por un papá que esperó mucho de nosotros y nos hizo sentir mal porque no logramos lo que él quiso ser o lo que él quiso para nosotros, nosotros, si no lo trabajamos, lo vamos a reflejar en nuestros hijos. Entonces, la invitación, y creo que parte de este episodio es eso, papás. No somos perfectos, nadie nos enseñó a ser papás, enseñamos con lo que aprendimos, enseñamos con lo que vimos, enseñamos cómo nos fue en la vida, pero creo que tenemos muchas herramientas ya, el internet, la terapia, las plataformas de streaming, entre otros, o incluso amigos que hemos visto ya sus experiencias. No repitamos lo que tal vez nuestros papás hicieron con nosotros porque no sabían cómo. Recordemos que antes no había tanta información como la hay ahora. Ahorita realmente un papá que no es un buen papá es porque no le interesa, es porque no trabajó en él. Ah, claro, no es porque no le interese porque sea una mala persona, a veces es porque no sabe cómo serlo. Y es más fácil abandonar, es más fácil alejarse, es más fácil no estar presente que decir, ahora sí que agarro al toro por los cuernos, me enfoco en qué ser un mejor papá, porque papás somos buenos a como creemos que debe ser un buen papá, pero es mejor enfocarnos en ser mejores, pero no con nuestras creencias, sino en lo que le hace bien a nuestros hijos. Bueno, Fabuletti, yo te escuché muy inspirada y te dejé hablar y te dejé hablar y te dejé hablar. Pero retomando eso que dijiste de la terapia, tal vez si no se le denominara terapia, o sea, como lo dices, es que hay que tomar terapia. A lo mejor la palabra terapia asusta. Creo que en el caso de los hombres, sobre todo en los hombres, si apenas van conectándose con esto de los sentimientos y de las heridas y pienso que la palabra terapia, pues a lo mejor es un poco agresiva para invitarlos a que tomen la terapia. No sé si me estoy explicando. Por eso yo decía que la palabra más asertiva que no es tan agresiva, pudiera ser coacheo. Es la palabra que encuentro que encaja mejor. ¿Por qué? Porque tú dices, ay, mira, vamos a tomar un curso o vamos a recibir un coacheo acerca de cómo ser mejor pareja.
o cómo ser mejores padres, como que invita más a la gente a ir, a que si tú le dices, ay, vamos a tomar terapia, o sea, como que siento que la palabra terapia, como que va más enfocada cuando hay algo que está mal. Vas a tu terapia para descubrir de qué manera lo puedes componer o de qué manera puedes sanar esa situación. Pero si estamos hablando de que es una pareja, que ya tienes una relación, ¿no? Y que van a empezar a planear un hijo. Y como tú decías, lo ideal sería que vayan a obtener este tipo de herramientas, pues pienso que la palabra terapia no encaja porque lo que yo te mencioné, como que siento que tiene una connotación negativa. Pero en este caso, si las parejas van a ir a aprender algo nuevo, pues es algo positivo. No es algo que tengas que ir a componer, sino al contrario, vas a ir a aprender. Pero la idea es muy buena. Realmente entiendo tu punto y creo que cualquier cosa que uno aprenda para beneficio, para estar mejor, todo es bienvenido. Creo que es como lo llaman los especialistas. O sea, no sé si tengan alguna otra palabra o solamente es como que al psicólogo vas a tomar terapia. No sé si me doy a Sí, entender. te comprendo perfectamente, Ali, creo que no es tema para este episodio, ¿no? Pero creo que como le quieran llamar, aquí lo importante no es si le llamas terapia, si le llamas coacheo, si vas a psicólogos, si lo que tú quieras. Es más, cómprate un libro, asiste a cursos. Lo importante es, antes de ser papá o mamá, obviamente, prepárate. Prepárate a enfrentar y afrontar la responsabilidad que es traer a un hijo o a varios hijos al mundo. ¿Ves? O sea, no es Carrera. el hecho de que nada más voy a tener un hijo y lo mantengo y punto. No. Estar con un hijo representa, además de lo económico, representa una responsabilidad afectiva, representa estar presente, no ausente, y a presente hablamos tanto física como emocionalmente, ¿ves? Porque lo que decía hace un momento, yo le puedo dar todo como papá, yo hablando de hombre, llevar a los mejores colegios, que tenga lo mejor, la ropa más cara, los estudios en no sé qué país o lo que tú quieras, lo mejor de lo mejor. Le puedo dar los mejores videojuegos, sí, pero no me doy cuenta que lo que no tiene es mi amor, no tiene mi presencia, no tiene mi compañía, ¿ves? Entonces creo que eso no es lo más importante. Creo que desde un papá que a lo mejor y gana el salario mínimo hasta un papá que gana los millones de los millones, eso no significa nada para tu hijo, como tenerte presente y consciente también, ¿ves? Porque te va a tener presente, pero tú en otras cosas o en otro nivel de pensamiento, pues no tiene caso. Y para mí eso es lo más importante. Entonces aquí no es si tomas o no tomas terapia, sino que te prepares para ser papá, para ser un buen papá. Y eso para mí es el tema de hoy. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como papá? Y ahora sí que si te choca, te checa de todo lo que nosotros mencionamos. Si tú consideras, papá, que hay cosas que, en las que estás tambaleando como papá o no te habías dado cuenta, investiga, escucha audios. Hay tanta información en la red que podemos utilizar y es tiempo, como dijiste hace un momento, Ale, nunca es tarde. Si en verdad te interesan tus hijos, que yo dudo que no sea así, trabaja en eso, trabaja en cómo acercarte a tu hijo. No es fácil, no es fácil, sobre todo si, si traemos muchas cosas de nuestros padres, ¿no? De quien nos educó, pero estamos a tiempo para dejar un buen recuerdo para tu hijo y no dejar algo que cuando tú no estés, te lloren, pero no te lloren porque no estás, sino te lloren por todo lo que tú representaste. Guay, qué fuerte, Fabulady, qué fuerte. La verdad que mira, estas últimas palabras tuyas sí me hacen reflexionar en el aspecto de que ya cuando uno es adulto, así a nuestra edad, pues sí, hay gente que se lamenta o se queja o habla mal de la figura paterna, ¿no? En este caso del papá canijo. Y qué lamentable es que una persona se exprese así de su progenitor. Yo, mis recuerdos que tengo de mi papá, los pocos años que lo tuve, son recuerdos buenos. O sea, yo no podría hablar mal, no podría
emitir un mal juicio, sino todo lo contrario. Entonces yo reflexiono, digo, yo tengo mis recuerdos bonitos y no me puedo imaginar cuando tienes esos recuerdos malos de tus padres, ¿no? En este caso del papá. Bueno, quiero ser empática con esas personas. O sea, ya de por sí la vida, pues muchas veces es difícil y complicada y que además de eso lleves ese recuerdo, que tengas esas heridas de tu papá, digamos, en el caso de los que pues no fueron tratados como ellos hubieran querido, pues la verdad sí me da mucho sentimiento. Pero bueno, como aquí pues tampoco se trata de ponerse a chillar ni ponerse a lamentar, nada más era como que hacer esa acotación de quiénes y cómo son los papás canijos. Así que, pues, Fabulady, algo más que tengas que agregar, alguien más que tengas que felicitar por ser un excelente papá o alguien que se la tengas que refrescar. A ver, dinos algo, Fabulady. Realmente no. Creo que mi felicitación, lo dije al principio, reconozco a los papás, ahora sí que dan todo por sus hijos, reconozco a los papás que a veces son papás que hace falta la mamá, porque también hay esos papás, y mi reconocimiento para ellos. También son papás que no sabían que iban a estar en esa situación, también son papás que no saben ni cómo hacerlo, porque hay muchas cosas que las mamás somos las que hacemos, sin embargo, están en esa búsqueda, en ese acompañamiento con su hijo, ¿no? Aquí lo importante, considero, y para mí ya es el mensaje final, tal vez ustedes, Fabuladies, tal vez ustedes, Fabuliboys, toda nuestra comunidad Fabulipeoples, tuvieron una presencia paterna o no muy agradable o que necesitaban otro tipo de acompañamiento con su papá, pero creo que a veces nuestros papás no supieron cómo y nos dieron tal vez lo que consideraba mejor para nosotros, aunque haya sido no tan bueno, pero ellos nos dieron lo mejor. Hablo en lo general, ¿no? Porque ya hablamos de los papás leros. Entonces, si nuestros papás no hicieron lo que nosotros necesitábamos, dejemos esa responsabilidad como hijos pequeños que no nos dieron eso. Pero ahorita ya como adultos, dejemos atrás ese pensamiento, trabajemos en nosotros y seamos más conscientes, más afectivos y más presentes con nuestros hijos. Y eso va para todos, ¿no? Ya no es lamentarnos qué es lo que nuestros padres no nos enseñaron o no nos dieron o no nos aportaron o no estuvieron, sino es más bien qué es lo que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos y obviamente sanar esa figura paterna. Simplemente para mí ya es mi mensaje final, Fabulady. Me parece muy bien, Fabulady. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues ya, lo que fue, lo que está en el pasado, ya fue, se queda en el pasado y lo que sigue, nosotras como adultas, como hijas, tenemos que aprovechar nuestro presente, lo que nos queda de vida y ese mensaje es para todos. Disfrutar el hoy, lo que está en el pasado, las heridas del pasado, hay que sanarlas, pero ya que se queden en el pasado. Y pues, Fabuladies, les agradecemos su presencia. Siempre les comentamos que denle like al video, es importante porque nos ayuda a llegar a muchos oídos de otras Fabuladies, otros Fabuli People. Así que denle like al video, compartan y pues ya, Fabulady, ya nada más para cerrar, un último comentario, pues les agradecemos a todos los que nos escuchan y muy, muy, muy feliz Día del Padre a todos aquellos padres que se lo merecen. Y pues el que lo festeja, pues que lo festeje, ¿verdad? Ahorita se antojan unas chelitas con este calorón, que por lo general así son los festejos del Día del Padre, así que disfruten su chelita. Así es, Fabuladies, disfruten, sean felices y también compartan con su papá. Tal vez, como dije hace un momento, no fue lo que quisimos, pero es nuestro papá y hay que valorarlo también, reconocerlo y, ¿por qué no?, darle un abrazo en este día y decirle cuánto lo amamos. Muchas felicidades, papás, que tengan un excelente festejo y que los apapachen mucho. Nos vemos, Fabuladies, nos vemos, Fabuliboys, bye bye. Adiós, Fabulady. Salud.